Tras los terremotos que afectaron al país, la atención pública se centró en las labores de rescate, asistencia humanitaria y en la recuperación. Sin embargo, en medio de la emergencia, también pueden presentarse distintas modalidades delictivas que suelen pasar desapercibidas. Esta edición de Rostros del Crimen busca analizar desde una perspectiva preventiva, jurídica y social. ¿Cuáles son esos delitos? ¿Cómo evitarlos? Las responsabilidades legales y qué mecanismo de protección tienen los ciudadanos. Este programa contará con la presencia de especialistas, periodistas, testimonios y material audiovisual, siempre respetando la dignidad de las personas y evitando la revictimización. Antes de comenzar, les recordamos que llegó la nueva opción de streaming de Venezuela, Televen Max, donde pueden disfrutar de más de 100 canales y, por supuesto, de toda la programación de Televen. Solamente deben escanear el código QR que aparece en pantalla y disfrutar. Si quieren interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram, Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Venezuela quedó marcada para siempre el pasado 24 de junio de este año 2026, cuando dos terremotos, con apenas segundos de diferencia, convirtieron zonas enteras en terrenos de escombros y mucho dolor. El estado de La Guaira fue la región más golpeada y donde surgieron delitos paralelos a esta emergencia. Redes criminales aprovecharon el momento para causar más daños en víctimas que aún permanecían bajo los escombros o simplemente lograron salir con vida. En esta primera parte del programa vamos a abordar los delitos que ocurrieron en medio de la tragedia. Por ello, vamos a recibir en nuestra sala de investigación a dos testimonios. El primero de ellos fue víctima de robo mientras ayudaba a otras personas. Se trata del influencer venezolano Kelvin Padilla. Kelvin, bienvenido. Adelante. También vamos a recibir a un compañero de la casa, el periodista Jonathan Cárdenas. Jonathan, adelante. Queremos agradecer porque están participando con nosotros y además conocer de ustedes el propio testimonio de lo que padecieron allá. Mi pregunta, David, va para Jonathan. Jonathan, tú que estuviste en esa zona devastada, pues, ¿qué era lo que las personas denunciaban? ¿Cuál fue la primera denuncia? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando en esa zona? Cuéntame. Mira, en cuanto a denuncia de primer momento, creo que la gente lo que pedía era ayuda, porque todo el mundo se abocó en estos edificios que lamentablemente colapsaron por estos dos movimientos telúricos a buscar a sus familiares desde el primer momento. O sea, en los primeros minutos fue una enorme nube de polvo, una nube de tierra debido al colapso, y inmediatamente que esto pasó y que las personas cayeron en sí del escenario que ya les estaba pasando, de la tragedia que ya estaban viviendo, pasaron a los escombros a tratar de buscar a sus familiares. Creo que lo más rudo de ese momento fue escuchar a tantas personas empezar a gritar nombres a las afueras de estas ruinas, tratando de hallar vida. De primer momento no hubo una asistencia como tal en esta parte de alguien que se acercara a prestarles martillos, picos, palas. Claro, todo lo que tiene que ver con el rescate. Sí. Y les tocó a ellos por distintos factores. Mira, entre ellos que las vías estaban colapsadas también por parte de los derrumbes que trancaron las calles. Y creo que este fue el clamor principal en las primeras horas. Pero eso, las tragedias, saca lo más doloroso y lo más ruin, diríamos, del ser humano. Totalmente. Y fue esas personas lo que más ruin aprovecharon. en algunas personas, pero también lo más bonito en otras personas, porque Claro. vimos cómo Venezuela masivamente se acercó a La Guaira pues a llevar comida, agua y bueno, cantidades de personas. Yo diría que un 99% de la población se abocó a hacer el bien y un 1% tal vez de esa gente pues Claro, hicieron cosas. Pero yo me refiero a ese 1% y quiero compartirlo con Jonathan para darle contexto a nuestra primera parte del programa, y tiene que ver con las personas que se aprovecharon. Sí. Fuiste testigo de eso. Queremos saber qué viste, porque independientemente de más allá de la tragedia, existía esa otra tragedia, aprovecharse de los bienes de los demás. Mira, lamentablemente, como bien hemos sabido por todo este tiempo, desde el 24 de junio, uno de los puntos más afectados fue las OPP de Tanaguarenas.
Allí esa noche funcionarios de seguridad desviaban el tránsito hacia la parte de arriba precisamente por toda la situación de colapso que había allí. Y lamentablemente cuando uno iba en su vehículo podías observar cómo gente iba con pacas de alimentos. Yo de manera muy inocente en un principio pensé que capaz eran dueños de negocios que estaban bajando a buscar su mercancía, pero luego entonces los empezabas a ver con televisores, con electrodomésticos, con objetos que nada tenían que ver y además en nada ayudaban en medio de esta circunstancia. Sí. Y ahí me pude dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, y era que se habían aprovechado del colapso parcial o total de muchas estructuras de comercios para entrar y hurtar lo que allí se encontraba. Es que independientemente, lo que tú dijiste, Jonathan, ahorita nos lleva ahora que Kelvin, desde su punto de vista, nos lo explique, porque tú hablaste de Tanaguarena, tú eres residente de Tanaguarena, tú lo perdiste todo, Kelvin. Y fue muy doloroso ver un video tuyo en redes sociales, porque además, si tú te dedicas a hacer contenido en redes sociales donde buscas alegrar al ser humano, ahora tú fuiste parte de esta tragedia, pero muy doloroso. ¿Qué te dejaron? Bueno, yo vivía hacia la zona de Tanaguarenas, hacia los campos de golf, popularmente conocido. Era una estructura de 3 pisos, el piso 3, al momento de yo salir de la estructura, me di cuenta que no existe. Están buscando los vecinos, hay vecinos que no han salido al momento, estamos hacia la zona de la piscina y me doy cuenta de la magnitud de lo que había pasado, porque había un edificio hacia la zona de atrás, como de 5 o 6 pisos, que había caído por completo. Días posteriores al doblete sísmico, gracias al apoyo de compañeros, de colegas de todos los estados de Venezuela, también fuera del país, estuvimos haciendo donaciones a las personas más vulnerables. Yo me encontré con eso casi 15 días haciéndolo, y en algún momento que podía hacía visitas al apartamento porque todavía necesitaba sacar algunas de mis pertenencias. En uno de esos días que estoy de visita en el apartamento, me doy cuenta que entre tantos escombros ya se habían llevado prácticamente todo. Tanto así que mi camisa, que es la que yo uso para mi contenido, la logro salvar y doy con un par de zapatos que son unos que yo siempre usaba. Y cuando me doy cuenta ya no quedaba prácticamente nada. Kelvin, pues tú te encontrabas ayudando a otras personas a pesar de que tú también eras víctima de esta tragedia. ¿Qué es lo más difícil de procesar? Que mientras tú estabas ayudando a otras personas, pues lamentablemente habían otras personas aprovechándose pues de los bienes que quedaron en ruinas. O sea, ¿cómo te sentiste? Bueno, obviamente mal, no es tan fácil procesarlo. Creo que a día de hoy uno no lo ve como si fuera pasado, como si fuera real. Uno piensa que todo es una pesadilla. Una imagen que a mí me queda, el mismo día del terremoto, 1 hora después aproximadamente, hay un supermercado muy conocido en la zona de Caraballeda, que por una puerta el dueño del supermercado le entregaba café y agua a las personas y por el otro lado la gente saqueaba el mismo supermercado. ¿Consideras que hay algún factor que facilitó pues, que este pequeño grupo se dedicara a cometer estos delitos? Mira, Omar, es muy complejo hablar de esto porque sin duda alguna pues estamos viviendo una tragedia aún, o particularmente en La Guaira, que fue la zona más afectada, e hizo falta de primer momento, digamos, un mayor número de funcionarios. Capaz porque, bueno, sabes, esto no es predecible, claro. No sabíamos qué iba a pasar. Y también la magnitud de la tragedia fue muy grande, o sea, nadie esperaba que casi 200 edificios colapsaran. Claro. Es algo, una de las peores tragedias que he vivido en los días siguientes a los terremotos tú veías mayor presencia de funcionarios en La Guaira. Pero de primer momento, te digo con toda responsabilidad, yo vi a funcionarios de la BOTE y de la División Contrabandas y también de Siniestros del CCPC echándole pico y pala con la gente en los escombros. Pero en cuanto a seguridad y resguardo también de lo que quedó de cada uno de los edificios, creo que también era importante para evitar que pasaran este tipo de cosas. Y bueno, lamentablemente pasó. Kelvin, dentro de todo, ya como digamos que un poco recuperado, porque uno no se recupera al 100% de esta tragedia desde el punto de vista económico, incluso psicosocial, porque sí, dentro de la salud mental ha afectado a muchísimos venezolanos. Pero ahora, ¿cuál fue tu siguiente paso? Una vez que tú publicaste este video, donde solamente te dejaron unos zapatos y dejaste un mensaje que a mí me llegó muchísimo, que decías, bueno, y yo a las personas que se hayan llevado todo lo mío, espero que les dure lo suficiente. Sí. Pero ¿cuál fue tu lección de vida? Bueno, principalmente que entendemos que lo material se recupera, pero a mí me dolía era el esfuerzo que uno realiza sin saber a lo largo del tiempo para obtener tus cosas, lograr tus metas. Era como lo que a mí me dolía realmente, era lo que me pegaba. Por eso mi mensaje, más allá de que yo sentía el dolor y todo esto, le pedí a la persona que le diera un buen uso, que realmente, que si lo va a usar, que lo usara, pero que también entendiera que cuando tú te aprovechas de la miseria de una persona, de su situación tan grave, no es lo correcto, por así decirlo.
Kelvin, un mensaje final de tu parte. Bueno, mi agradecimiento sería de verdad por siempre para todas las personas que tuvieron la posibilidad de aportar su granito de arena. Entendemos que nos ayudaron de todos los estados de Venezuela, tuvimos muchísimo apoyo, pero esto es algo a largo plazo, así que siempre digo en mis redes sociales, por favor, no se olviden de La Guaira. Kelvin, yo quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de Rostros del Crimen por tu participación hoy con nosotros y desearte el mayor de los éxitos a partir de este momento. Sé que no va a ser fácil, pero nunca nada es imposible. Así es. Nosotros, bueno, vamos a continuar en la próxima parte desarrollando aún más este tema y continuará con nosotros el periodista Jonathan Cárdenas. Ya regresamos. Continuamos con nuestro programa especial esta noche y en nuestra sala de investigación está nuestro compañero Jonathan Cárdenas, pero además se une a nuestro panel de expertos el abogado penalista Adelso Palmar, quien es especialista en delitos calamitosos. Pero antes de abordar ese tema, voy a continuar con Jonathan. Vamos a hablar de cifras en esta oportunidad, porque es importante conocer si existe o existió en su momento, durante todo el proceso de la tragedia, detención de algunas personas que hayan sido implicadas en este tipo de delitos en La Guaira. Bueno, según la Dirección de Seguridad Ciudadana de La Guaira, en la primera semana se detuvieron a 15 personas asociadas o señaladas de perpetrar este tipo de delitos. Al igual fue de conocimiento público por el director del 6CPC Douglas Rico la detención de 3 funcionarios a quienes también se les estaba culpando de sacar incluso pacas de dinero entre los escombros. Sí, ese video fue muy viral. Sí, todo esto además señalado por las mismas personas que estaban entre estas ruinas o tratando de buscar a sus familiares o tratando de resguardar lo poco que les quedó y que pudieron ser testigos de este tipo de hechos punibles. Y que bueno, gracias, digamos que ahora al teléfono pudieron realizar esta denuncia pública y se llevó a cabo este tipo de detenciones. Adelso, en las semanas posteriores, pues según las estadísticas de la Policía de La Guaira, se resaltó que 25 personas o más fueron detenidos por la comisión de hechos punibles. A mí me gustaría que hablemos un poco pues, de los delitos, en este caso hurto calamitoso, la diferencia con un hurto simple o un robo agravado. Que le demos una explicación más o menos pues, de todos estos delitos. Gracias. Es interesante tu pregunta. ¿Qué debemos definir en primer lugar? La diferencia entre hurto y robo. Hurto es apoderarse de la cosa o el bien ajeno sin utilizar la violencia contra la persona. El robo es la violencia que vamos a ejercer contra la persona para quitarle esa cosa mueble. ¿Qué es lo que pasa con estos hurtos calamitosos? El artículo 453 de nuestro Código Penal establece el hurto calamitoso cuando hay una tragedia, hay un terremoto, hay un tsunami, hay una inundación. Entonces, esa calamidad y ese momento infeliz que están esas víctimas en esa tragedia, agarra ese sujeto activo y se lleva esos bienes muebles aprovechándose de esa víctima que no tiene ningún poder y voluntad para cuidar sus bienes. Ese ánimo de dueño no lo tiene. Entonces agarró la cosa debido a la tragedia porque los órganos de seguridad de Estado están en otro sitio y están abocados a la emergencia, a salvar vidas. Lógico. ¿Y qué hacemos? Agarramos esos bienes y esa persona, esa víctima está despojada. Pero imagínate la calamidad que yo tengo, que no tengo solidaridad, que soy una persona fuera del contexto de humanidad y me llevo esos bienes. Entonces ahí rompo el parámetro de ética, de moral. Todas esas personas que detienen en flagrancia, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, cometen el delito calamitoso, que es una pena de 4 años a 8 años y tiene sus agravantes, porque si entro a estos sitios que están en ruinas y las víctimas están en el suelo, en lugar de ayudarlas, yo agarro esos bienes. O tener una misión de socorro, una persona que tal vez pudiera salvarle la vida y le pasa por encima para sustraer unos bienes y simplemente no socorres a la persona que está Además, a punto de perder la vida, pues hay mucho, de repente pues podemos ir sumando una cantidad de delitos, de tipos tenemos penales. Concursos reales de delitos, tenemos la omisión de socorro, tenemos el saqueo, tenemos el hurto calamitoso, como lo dice el compañero periodista. ¿Qué hubiese pasado si estos funcionarios del 6CPC levantan el acta de remisión,
me hacen la protección del sitio del suceso, realizan la cadena de custodia, cotejan estos billetes, colocan todos los seriales, no hubiesen caído en este delito de hurto calamitoso. Lo que yo veo, lamentablemente, es que toda La Guaira se convirtió en el sitio del suceso. Entonces, Correcto. siento que es muy difícil hacer una cadena de custodia en un edificio al lado del otro, donde todos son Además que ruinas. eran edificaciones muy grandes y una cantidad de escombros muy grande en la mayoría de los casos. Claro, es difícil pero hacer no, la no, buscaban ya, de este lado Es por que la cadena la de parte custodia de es para atrás, cuando, venía haciendo cuando otra existe un cosa. delito. En este caso, pues, no, al principio pues fue una tragedia, no hubo delito, simplemente se cayó un edificio. En todo caso era resguardar el edificio para que las personas no entraran a cometer ningún delito, que pudieran entrar los rescatistas. O sea, en ese momento no había delito, por eso no había sitio del suceso. Se refiere, pues, en este caso me imagino el doctor. Era como una vez que ya comete el delito el funcionario, pues. ¿Cómo se salvaron esos funcionarios? Él trató de alguna manera de buscar, como que decir, mira, bueno, yo no cometí ningún delito. O sea, estaba tratando de excusarse, pero realmente no había forma de No había excusarse. forma de sacando Y dinero. lo que pues, de dice donde Omar es súper importante. En una contingencia como esta, lo normal es que funcionarios de seguridad hubiesen hecho un resguardo del área y entraran rescatistas a buscar tanto a las personas, a hacer rescates o recuperación de cuerpos. Pero el tema aquí es que eso le tocó a la gente en primera instancia. Sí, el pueblo salvó al pueblo, porque eso lo hemos discutido mucho varios docentes. ¿Qué hubiese pasado si salen los policías con un acta de remisión de los billetes? Aquí está, y esto lo vamos a entregar al Ministerio Público. Claro. Hubiese Pero como el tiempo pasado de lo televisión es oro, yo quiero cerrar este bloque con ambos con un mensaje final. Por el lado de Jonathan, ¿cuál fue la lección incluso que creo que como sociedad tenemos que aprender de la seguridad? Y la seguridad, me atrevo a decir, funcionarios de seguridad. Porque veíamos también en redes sociales funcionarios que estaban como un poco apáticos, tirados en una esquina, Sí. que no tenían esa solidaridad. Por ese lado, para cerrar contigo. Y con usted, ¿a qué se enfrenta incluso un funcionario cuando es captado en este tipo de delitos? Comienzo con usted. Debemos estar pendientes que la seguridad no admite fallas humanas ni técnicas. El factor de humanidad, el factor de solidaridad y esa gratitud que tenemos que tener para ayudar a un ser humano, no podemos dejarla. Siempre tenemos que tener orden, disciplina, ética y moral para salvar. Y como te lo dije hace rato, el pueblo salvó al pueblo. Mira, ahora hablamos en un tono más fuerte de que Venezuela es un país sísmico. Creo que sin duda se debe ampliar o aumentar la política de prevención en este tipo de casos y que nuestros funcionarios de seguridad y de emergencia estén preparados para afrontar este tipo de escenarios y también darle las condiciones a todos los funcionarios de seguridad en todos los aspectos, desde indumentarias hasta salario, en que de verdad tengan un incentivo y una preparación para afrontar escenarios como este, que Dios quiera no pase en una cantidad de años significativa. Pues nosotros queremos agradecer por haber compartido esta noche con nosotros a ambos profesionales que realmente pues hicieron una labor extraordinaria. Nosotros nos despedimos y en el próximo corte comercial abordaremos otro tema realmente importante entre toda esta tragedia. Ya regresamos. Luego de este desastre natural y sus fatales consecuencias, miles de personas perdieron sus viviendas y también los documentos de esta. Esto dio paso a varios delitos de oportunidad, como la usurpación de identidad e incluso el aprovechamiento de las propiedades. Y para hablar un poco más de este tema, vamos a recibir en nuestro espacio a dos especialistas. Ella es periodista de economía, Ginette González, y el abogado penalista Julio Rodríguez. Y queremos comenzar con Ginette. Sabemos que, bueno, tú también fuiste víctima de este terremoto y perdiste tu inmueble. ¿Cómo fue ese proceso una vez que llegas a La Guaira? No tienes tu apartamento, no está el edificio, pero hay una propiedad que es tuya. Sí, esa ¿Cuál fue ese fue una de las preguntas que había que hacerse, ¿no? En el caso de mi edificio, pero puede verse en cada uno de los casos que hay allí, quedó fracturado el piso mío aplastado, que al final, bueno, existe. Queda la propiedad horizontal porque todavía no ha llegado el momento de la demolición. Entonces hay una serie de pasos que seguir por allí. Pero por otro lado la gente se preguntaba, ¿quedaste asignado porque el edificio esté dañado? Pues no, entonces fue que uno tuvo que empezar a preguntar, a hablar con unos expertos, la gente decía que no había ningún terreno que reclamar y uno recuerda que en su documento de propiedad hay un terreno delimitado
Y después con el tiempo, con estas semanas que han pasado, nos han explicado, ustedes son propietarios de un terreno, una vez que ya el edificio sea demolido, cada uno tiene como la alícuota que pagabas en el condominio. Es la alícuota de tu propiedad sobre ese terreno, que después tendrá que tener, o vamos a ver cuál es el destino. Para esto se celebra una asamblea que también averiguamos con las administradoras de condominio y ahí se decidirá, bueno, vamos a la reconstrucción, ya cuando el Estado diga que evidentemente va a la demolición, porque falta esa decisión firme que de hecho el ministro del área ha dicho, falta una segunda revisión ahora de los inmuebles, que lo acaba de declarar. Me imagino que tiene que ver con también incluso los suelos, ¿no? Exacto, entonces dirán, bueno, aquí puede haber una reconstrucción, aquí no puede haber si se va a asumir financieramente o no, si va a haber un crédito o no, y si la gente va a proceder entonces a la liquidación de ese terreno. Pero nos quedamos como en el aire porque ni siquiera sabíamos de eso y la gente decía, no, ustedes no poseen ningún terreno. Y obviamente sí, lo que pasa es que son cosas como no estaban en nuestro día a día y no nos habían pasado reciente en historia de Venezuela eso, no teníamos ese conocimiento fresco. Sí, por redes sociales muchas personas nos han escrito consultando, pues como es normal. En este caso nos han consultado, mi pregunta es para usted, doctor, para que aclaremos un poco este panorama a las personas. Pues en caso de los apartamentos que estaban deshabitados y las personas estaban fuera del país, pues sabemos que hay censos, están haciendo censos para saber pues cómo hacen esas personas, tal vez para censarse o para que ser parte pues de este proceso, como usted dice, si va a haber créditos o no, si el Estado va a asumir o no, o dependiendo, pues para eso están haciendo un censo. Pues de qué forma le recomienda usted a estas personas que están fuera del país, que tenían una propiedad en La Guaira, puedan aficionarse, cómo participar. Mira, yo, buenas tardes. Yo tengo varios clientes que me han preguntado lo mismo, ya que se encuentran fuera del país o radican fuera del país, tienen este bien como algo sustancial. Yo lo que les estoy informando a ellos es que a través de un familiar hagan un poder notarial, ¿verdad?, para poder dirigirse a los entes reguladores en realidad. Porque el censo es solo y únicamente para los dueños del inmueble. Es decir, a través de un cartahuella es que te das en el censo. ¿Qué sucede? Una persona que se encontraba, bien sea arrendada o un familiar, no lo puede hacer. Porque es para la persona dueña del inmueble. Eso no lo especificaron, sino hasta en Vargas, el día sábado, cuando hubo la delimitación de que se iba a hacer los proyectos, donde dijeron, no vengan a registrarse las personas que están arrendados o un familiar. Tienen que venir a juro el dueño. ¿Entiendes? Hay que esperar los próximos días a ver qué sucede o qué dice, vamos a decir, el gobierno estatal o, en su caso, los ministerios, cómo van a hacer con estas personas que se encuentran fuera del país. El caso de usted, doctor, es particular, porque además usted fue víctima, usted perdió su apartamento también, igual que Ginette, pero conoce este procedimiento. Entonces, a mí me gustaría dibujar un poco eso, porque hay gente que, aunque nosotros le explicamos, no lo entiende. Y lo único que cree es que ya no tiene apartamento, ya no tiene casa, o sea, ¿qué va a hacer con su vida? Mira, a mí fue algo, bueno, digo curioso, ¿no? En el sentido de que yo ese momento yo estaba en mi casa, yo vivía, porque el apartamento lo que hay es escombro, subiendo lo que uno le decía al centro comercial Costa del Sol, piso 2, ¿verdad? A mí me cae el edificio encima, salgo por benevolencia de Dios, como lo estaba explicando el caballero acá, ¿verdad? Y veo toda esta cantidad de inmuebles que están siendo afectados. ¿Qué sucede? Ahí, como dice la economista, hay que hacer una junta, una acta de asamblea, ¿verdad?, con la junta de condominio, ¿verdad?, para poder delimitar cuáles eran la estructura donde se encuentra el edificio. ¿Qué sucede? Ahorita con las demoliciones que va a haber, se van a unificar muchos terrenos. Tenemos que estar pendientes con eso. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en mi caso, mi edificio quedaba conjunto a un terreno, el cual se estaba vendiendo, y nosotros tenemos que estar pendientes de que no se unan. ¿Por qué? Porque si no van a decir, luego más adelante sabemos de la viveza criolla, que eso es lo peor que tenemos los venezolanos, te van a hacer de que, mira, mi terreno no es 100 metros cuadrados, sino es 110 metros cuadrados. Le estás quitando 10 metros cuadrados a un terreno. Claro, es que todas estas causas generan unas consecuencias. Exacto. Hay que estar muy atentos. Uno de los videos que yo veía de Ginette, Omar, era que ella, dentro de su explicación, porque cuando bajaste a ver tu apartamento, tú decías que había un consejo comunal que estaba tratando de alertarle a los propietarios que estaban allí afuera que iban a hacer una demolición controlada. O sea,
tú como propietaria, cuando te encuentras con esa decisión... Fue fuerte porque no sabíamos, después entendemos que, de hecho, acabamos de venir a una rueda de prensa que recientemente se dio con la gente del ministerio, la comisión, que lo tuve que cubrir como periodista, y dicen que las demoliciones van a ser como que, de acuerdo también si hay expectativa o no, gracias a Dios en mi edificio no están expectativas de nadie ni recuperando cuerpos, porque gracias a Dios no hubo víctimas, sino heridos, pero hay gente que está todavía esperando, sino también mascotas. Si no es una persona, es una mascota. Entonces la gente quiere mantenerse, hay gente que tiene expectativa. Entonces han dicho de la Comisión Presidencial de Evaluación de las Infraestructuras que eso va a ir acompasado dependiendo de la necesidad. Pero en ese momento la información fue, mire, que bajen que van a tener fecha de demolición. ¿Cómo? Porque no se queda así, ¿en qué momento, no? Sabemos que mucha gente perdió sus familiares, perdieron sus cosas, y los que menos salieron afectados tal vez perdieron pues su cédula de identidad o algún documento de identificación. ¿Qué le podemos recomendar a todas estas personas pues que se quedaron sin ningún documento para identificarse? Tal vez ir al SAIME, pues acudir ante los organismos. Lo real para estos momentos, lo mejor sería hacer una denuncia previa, obviamente, ante el CCPC, como siempre nos han dicho, cuando tú pierdas algún documento válido para ti, para que no hagan uso de este en un acto delictivo, ¿verdad? Pero como sabemos que estamos en conmoción nacional por los hechos, yo le recomiendo ir al SAIME. En cuanto a la cédula, ir al SAIME. Solicitar su nueva cédula, aunque el SAIME ahorita, ¿verdad? Me tocó a mí personalmente. No te toma foto nueva, sino que te hace como una reimpresión porque hay demasiada gente solicitando tu cédula y no tiene la cantidad de equipo, me imagino, suficiente para poder abarcarlos a todos. Hay muchos puntos que gracias a Dios también el SAIME colocó para hacer esa diligencia. ¿Por qué? Porque mucha gente, así como a mí, ¿verdad? Salimos del apartamento y todo, cuando digo todo, todos los documentos los teníamos en la cartera, bien sea en el carro, en la mesita de la noche, no teníamos nada. Yo le recomiendo ir a cada ente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nosotros vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos con nuestro programa especial y en situaciones de desastre aumenta la vulnerabilidad de niños, adolescentes y personas separadas de sus familias. Y para ahondar en este contexto vamos a recibir en nuestra sala de investigación a dos especialistas. Ella es especialista en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, María Elena García, y a su vez el criminólogo José Luis Rodríguez. Y quiero comenzar abordando un poco más este tema para hablar el riesgo en situaciones de desastre, María Elena, en niños. Sí, lo que pasa en una situación de desastre como la que vivimos recientemente, por supuesto, al derribarse un edificio, en ese edificio derriban y quedan bajo escombros los papás de muchísimos niños, como lo vimos, ¿no? Y muchos de estos niños sobrevivieron y, por supuesto, como ellos quedaron sin ese representante, esa persona que los cuidara, y en ese momento de desesperación, muchísimas veces esos niños quedan absolutamente solos y estas personas, por supuesto que lamentablemente se dedican a esta miseria humana, como así la he llamado yo, a apoderarse de estos niños para provechos, para no entrar en más detalles, por supuesto nada bueno para esos niños. Entonces en estas situaciones sucede esto y lo vivimos, pero gracias a Dios en la emergencia, yo creo que dentro de todo Venezuela está bendecida y nuestros niños también, que no tuvimos niños que hayan padecido la desgracia de ser víctimas de trata. Por lo menos no tuvimos ningún caso denunciado, y eso tanto por parte del Estado como parte de las organizaciones no gubernamentales. No tuvimos niños, y los niños que perdieron sus familiares directos, en este caso papá y mamá, estaban acompañados y se logró la compañía, si no fue inmediata, en los días posteriores de sus familiares. Entonces, esos números que se dieron de cantidad de niños sin papá, sin mamá, que estaban solos, que bueno, cantidad de cosas que vimos por redes sociales, no fue verdad. Porque estas situaciones de emergencia representan un mayor riesgo para la desaparición o la trata de personas. Sí, porque quedan solos como los vimos. Vimos cantidad de videos que vimos a los niños que iban caminando, deambulando, desorientados. Niños que llegaron, porque eso los pude evidenciar también, niños que llegaron a los hospitales
porque lo sacaron de los escombros y llegaron muchos de ellos hasta bien graves, y al llegar a los hospitales, por supuesto, te rescatas al niño, no vas a estar pendiente de que más no, estás dándole la vida a ese niño, y lo llevaste al hospital donde lo pudiste llevar, pero ahí no traías en la ambulancia al familiar. ¿Qué pasó? Ese niño llegó solo a un hospital. Inmediatamente los médicos, el protocolo, el médico sabe que cuando un niño llega a un hospital sin su representante, inmediatamente deben llamar o buscar, en este caso, a los consejos de protección, a los policías, para que la policía, la fiscalía, bueno, que todo eso se activó los días posteriores, para que darle la medida que correspondía. En este caso, la medida que correspondía es la medida de protección en el área hospitalaria hasta que ese niño le pudieran dar de alta. Ahí estoy recordando a dos gemelos que pasaron por todas las redes sociales diciendo, y los padres esperanzaban que esos niños estaban vivos, buscándolos. Resulta que luego los consiguieron, lamentablemente, bajo los escombros, estaban fallecidos. Estableciste una matriz de opinión bárbara, donde todo el mundo lo vieron en Valencia, los muchachitos. Lo vieron en Caracas, lo vieron en otros estados y lamentablemente... Hasta había un audio de un supuesto rescatista que él aseguraba, sí, yo los rescaté y los entregué. Y después dijo que no, que se confundió. Entonces, ese tipo de actitudes lo que hacen es lamentablemente crear matrices negativas y crear falsas expectativas y lamentablemente generar este tipo de cosas que al final lo que sigue demostrando qué carácter de persona eres tú. Y eso lo quiero llevar de forma conductual. Y déjame explicarte esto rápidamente. La trata de personas es un delito que va contra el ser humano. Yo busco es cosificar al ser humano, obtener un beneficio. Cuando yo hago este tipo de cosas, normalmente estoy diciendo cuál es mi fin último. Obtener un beneficio haciendo esclavo a una persona, vendiendo o traficando a una persona. Cuando hago este tipo de cosas, por ejemplo, de decir, apareció, no apareció, porque eso también lo dijeron, que había aparecido, que lo habían visto en otras partes, puedes revisar la cuenta de esa persona. ¿Cuánto subió de todos sus seguidores por simplemente hacer una matriz de opinión que lamentablemente al final nos dimos cuenta que los niños habían fallecido? Ahora, ¿qué papel cumple el Estado y las organizaciones humanitarias en la prevención de estos delitos? Protocolos. Seguir los protocolos. Vemos que, bueno, lamentablemente pasamos por esta situación, no ha sido nada fácil para lograr entender y dar muchas respuestas. Pero ¿qué viene ahora? O sea, ¿cómo nosotros podemos decirle a la sociedad y a las instituciones en materia de prevención? ¿Cómo protegemos a nuestros niños y adolescentes? Primero nosotros nos olvidamos de hacer los protocolos, lo que se hacía toda la vida en las escuelas, que eran los simulacros de terremoto. Ya no lo estábamos eso lo habíamos olvidado. Aparte, como toda la sociedad, empezando papá y mamá, ¿cómo debemos actuar ante una situación como esta tan catastrófica como fue este terremoto tan terrible? ¿Cómo debemos actuar y a quién debemos acudir? Así deben formarse nuestros policías, nosotros mismos. ¿Cómo acudir? Veo a un niño solo, yo no me lo voy a llevar para mi casa. Yo veo a un niño solo, debo inmediatamente llamar a la autoridad. La autoridad no sé cuál es, debo llamar al cuerpo policial. Mire, ¿a quién acudo? Conseguí este niño está solo, anda deambulando. Porque entonces todos debemos empezar realmente como ciudadanos a formarnos. La corresponsabilidad. Que quisimos ser muy corresponsables, pero en esa misma corresponsabilidad, como hace rato nombrabas tú, esa corresponsabilidad, cometimos el gravísimo error de dar mentiras. ¿Cómo actuamos, doctor? Partiendo de esto. Yo creo que la validación es importante y nosotros, el Estado tiene el monopolio de eso y debemos creer en nuestras instituciones. Y si nosotros denunciamos este tipo de actitudes, van a haber una cantidad de actividades que se van a realizar, porque nosotros hemos convergido en una realidad virtual que ya llegó para quedarse. Eso no se va a postergar por más nada. Y como usted decía, con respecto a la inteligencia artificial, yo puedo crear bots y puedo generar todas las cantidades de informaciones que quiero. Claro, la validación no solamente está en la misma plataforma, está en nosotros mismos. No podemos estar creyendo todo lo que vemos en las noticias. Debemos tener una validación, debemos tener un sentido ético común. Y eso es algo muy sencillo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros, haber compartido esa información tan valiosa que tal vez mucha gente la está necesitando. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero en la próxima parte continuamos desarrollando este tema de mano de otro gran especialista. Ya regresamos.
Continuamos hablando sobre la protección de niños y personas desaparecidas durante una emergencia. En esta oportunidad le damos la bienvenida a la comisaria Griselda Rodríguez. Bienvenida, Griselda. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien. Qué bueno. Griselda, tú como víctima, porque lo perdiste todo en esta tragedia, y fuiste una persona desaparecida con tu esposo en un lapso, Sí. ¿cómo es ese protocolo? Y háblanos un poco cómo hay que actuar, y desde el punto de vista humano, porque tu hija no se pudo comunicar contigo. Así es, tal cual. Los primeros momentos después del terremoto y de haber salido con vida de las ruinas del edificio donde vivía, pues quedamos incomunicados, incluso por más de 72 horas. Creo que incluso hay zonas aún después de 30 días que siguen incomunicadas. En ese momento, por supuesto, las primeras horas del salir de las ruinas del edificio los quedamos frente al edificio. Por alguna razón no queríamos movernos de allí. Un poco el instinto de que nos encontráramos para poder salir de allí, y otro quizá con una añoranza por aquello que estaba allí destruido, ¿no? Y por supuesto asimilando la estructura de pensamiento dentro de aquella devastación, aún sin saber cómo estaba el resto de La Guaira. Mi única preocupación era mi hija, que estaba en Caracas y que sabía que también había habido el terremoto acá en Caracas, ¿no? Por alguna razón una llamada entró del extranjero y pude decirle a mi suegra: por favor, verifica si mi hija está bien y dile que estamos con vida. Y estaban los dos prácticamente cruzados con el mismo sentimiento. Tu hija para saber de ti, tú para saber de tu hija. Pero fue terrible porque una vez que a las 8 de la noche de esa misma noche nos dicen que hay alerta de tsunami, nos separamos del lugar del sitio, del edificio, y empezamos a correr hacia el cerro, hacia la montaña, pues. Pero nos dio terror volver otra vez cerca del edificio y cerca de la playa. Está muy cerca de la playa el edificio, y nos quedamos 2-3 cuadras arriba. Obviamente que tanto mis hermanos del CICPC, mi familia del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses llegaron al lugar, incluso el siguiente día temprano y los siguientes días, y no me encontraron porque yo me había desplazado a las zonas más altas por el temor del tsunami. Ahora estos son tipos de errores que muchas veces nosotros cometemos, pues desesperadamente buscando una solución para salvarte la vida, porque hubo una alerta falsa de tsunami, pues cometemos este tipo de errores, y tal vez muchísima gente buscándote y no te encontraba. Mi esposo es guaireño, mi esposo me dice: aquí no hay tsunami, la plataforma no da para el tsunami, cálmate. Pero él me vio tan desesperada dentro de no querer estar allí. Yo dije: me salvé del terremoto y ahora voy a morir en el tsunami, ¿no? Mira, Griselda, lamentablemente La Guaira ha pasado por dos grandes tragedias que nos han marcado como sociedad. El deslave en 1999 y el doblete sísmico en 2026. Ahora, eso lamentablemente siempre da pie a redes criminales. Es cierto. Tú como estudiosa, como experta en esta materia de la trata y de la desaparición de personas, lamentablemente todavía tenemos una herida que no ha sido cerrada con este tema tan delicado del 99. Cierto. Ahora, verlo en redes sociales, que surge, que empiezan a decir, lanzan matrices de opinión. ¿Qué piensas tú de eso? Fíjate bien, hablando un poco ahora como experta, porque es rudo salirse de la estructura de víctima dentro del protocolo, ¿no? Pero hablando un poco como experta ahora, fíjate, toda persona que no aparece, esté debajo de los escombros o se le desconozca del lugar donde se encuentre, aparece dentro del sistema del Estado como tal, como persona desaparecida. De hecho, yo estuve en sistema de persona desaparecida durante 3 días, hasta que mi hija no subió a las redes sociales una fotografía conmigo, pues dejé de ser desaparecida. Pero ¿qué sucede con el resto de las personas que están bajo los escombros? Pues van a estar en sistema como desaparecidas hasta tanto no haya una identificación de personas. Y vamos a quedar claro en que la identificación de personas puede ser rutinaria y no rutinaria. Dentro de la identificación de personas podemos identificarla como un ser humano, hombre, mujer, niño, adolescente, pero también surge el protocolo de identificación de personas individualizadas, civilmente identificadas, donde entra la criminalística, donde entra la identificación no rutinaria por las ciencias forenses, como es antropología, odontología y ADN. Han venido incluso de Colombia y de otros países a apoyar al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en la individualización e identificación de personas, ¿de acuerdo? Y por eso no podemos hablar de trata de personas, que esa es la irresponsabilidad en redes. Exactamente, pero ¿qué sucede? Los 72 horas
primarios de cualquier evento crítico a nivel mundial es el caldo de cultivo para cualquier delito de alta competencia, en este caso de alta complejidad como es la trata de seres humanos. Es importante, Griselda, pues destacar la función de todos aquellos funcionarios que sirvieron, porque nosotros pudimos bajar en las primeras horas de este terremoto a La Guaira, y de verdad que había muchos funcionarios, pues los que estaban disponibles estaban abocados a situaciones, a rescatar, y pues hay que agradecer en nombre del pueblo de La Guaira, en nombre del pueblo de Venezuela, pues a estas personas, civiles o no, que se dedicaron a ayudar, remover escombros, claro, ayudar, es que no fue para fácil. que, bueno, sí, muchas personas pudieran salir con vida. Sí. Así como hubo eventos catastróficos de circunstancias especiales, de personas específicas que no representan las instituciones. Y claro, eso hay que aclararlo. Y también tiene su mérito, independientemente de, porque a mano pelada el propio pueblo, porque tienes a sus familiares ahí atrapados, tiene muchísimo mérito. Exacto. Pero, Griselda, ya para finalizar, quiero que demos una lección, incluso porque dentro de tanta tragedia, tanto sufrimiento, tú que lo viviste muy de cerca, que sabes lo que es hacer esto por un lado y por el otro la investigación de este tipo de crímenes, ¿qué nos falta como sociedad? ¿Qué tenemos que hacer para educar y evitar que en medio de una tragedia de tal magnitud como la que vivimos, evitemos este tipo de situaciones tan desagradables que es como la trata? Sí. Venezuela demostró, o al menos lo que yo pude observar, es que tiene un gran corazón. Y las personas involucradas en este tipo de eventos críticos vinculados a tipos penales no eran las personas que habían sufrido la debacle o la devastación como tal. Ellos no eran protagonistas de la devastación. Y es un porcentaje mínimo. Sí, y además que ellos venían de los sectores donde no hubo devastación, es decir, los barrios aledaños, ¿de acuerdo? Y a mí me consta porque yo tuve que correr al barrio, a la montaña arriba, donde incluso las personas que estaban en el barrio no sufrieron ningún tipo de derrumbe de sus casas. Y ellas eran las personas, por ejemplo, que yo pude observar, que bajaban del barrio para meterse, por ejemplo. Hay uno de ellos que se me senta al lado y le digo, vete de aquí porque no puedes estar a mi lado cuando estás cometiendo un delito y te me estás sentando a mi lado cuando yo estoy perdiendo todo. Entonces mi esposo me abrazó y me dijo, está bien, cálmate, 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 porque eran muchos. Y entonces lo que hizo fue apartarme mientras ellos pasaban. Gracias, Griselda, por acompañarnos esta noche. Pues a pesar de ser víctima de este doble terremoto, estar aquí de pie para compartir con nosotros esta anécdota. Sí, definitivamente la tierra nos demostró que está viva. Y aquellos que nos permitió seguir adelante, agradezco infinitamente a Dios el hecho de que nos hayan movido la tierra y darnos y percatarnos de que darnos una oportunidad también es enseñarnos a hacerlo distinto. Y saber movernos con ese movimiento de vida que nos haga ser no solo mejores profesionales, sino mejores seres humanos. Venezuela sigue viva, Venezuela está presente y creo que Venezuela tiene una magia especial a pesar de todas las circunstancias. Amén. Antes de despedirnos, queremos honrar la memoria de todas aquellas personas que lamentablemente ya no están con nosotros. A sus familias, nuestro abrazo sincero. A quienes hoy tienen una segunda oportunidad, a los sobrevivientes, su fuerza no es solo una historia más. Es un testimonio de resiliencia, un verdadero ejemplo de vida. Toda catástrofe deja heridas difíciles de sanar. Pero además de los daños que provoca la naturaleza, existen quienes deciden aprovechar el dolor ajeno para delinquir. Frente a esa realidad, el silencio nunca puede ser una opción. Denunciar es proteger a las víctimas, evitar nuevos delitos y contribuir a que la justicia también llegue en medio de la emergencia. Así llegamos al final de nuestro programa por esta noche. Queremos agradecer su fiel compañía y los invitamos a seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, RostrosDLC. También puede contactarme en mi cuenta personal, Omar Rostros DLC. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de mis redes sociales, Instagram y TikTok. Soy David Ramírez. Nos vemos la próxima semana, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos.
Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.